Y las noticias recientes, o una de las noticias recientes y que genera mucha preocupación, es el aumento de la tarifa del gas. Y para hablar del tema, estamos en contacto con Rubén Ruiz, que es secretario general de la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, bueno, con mucha preocupación, ¿no? Y este aumento que me parece que se postergó un poquito en el tiempo. Bueno, se postergó y vino con toda fuerza. Eh, como todas las cosas de la vida, que se postergan. En principio hay un aumento muy grande a partir de abril y después el Enargas autorizó una especie de cláusula de gatillo de aumentos mensuales a partir de marzo, a partir de mayo, en un combo que tiene que ver con el índice de precios mayoristas, los precios de la construcción, el promedio de aumento salarial y el valor del dólar, que no está claro cuál va a ser, pero todo eso forma un combo que les va a dar a las empresas un aumento mensual a partir de mayo, con lo cual un aumento adicional aparte del aumento de abril. O sea que todo eso hace que las empresas tengan que aumentar y el resultado es que usuarias en sus casas tengamos que pagar mucho más, porque es significativo. Sí, va a ser significativo. Nosotros desde la PJ siempre decimos que hay un error conceptual, que es, no se le pide el balance a las empresas para ver si efectivamente esa magnitud de aumento es necesario o no, y además hay una política particularmente de las distribuidoras de gas, que es mantener la precarización, es decir, una cantidad importante de compañeros contratados que tienen un régimen laboral diferente, que reciben los aumentos más tarde y que hacen una cantidad de trabajos que son inherentes a la tarea central de la distribuidora, no es que son eventuales. Pero bueno, así están durante años, es una pelea que estamos dando, que se da en todas las empresas de los servicios públicos y que alguna vez tendremos que discutir entre los sindicatos de las actividades cómo tener una estrategia común para que esto se acabe. Pero en principio eso no se discute cuando hay audiencias públicas. Entonces, bueno, después hay un aumento aleatorio. Es decir, las empresas, es más, las empresas pidieron entre 300 y 570 por ciento de aumento y, por ejemplo, las transportadoras le dieron 675. Entonces, son todos números muy grandes que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. No es que esto va a impactar mínimamente, digamos. Esto va a impactar, además, a partir de marzo empezó el aumento de la luz y a partir de mayo empieza el 209% del aumento del agua en el ámbito de Buenos Aires, en el ámbito de AISA. Y ya venimos arrastrando el aumento del transporte. Sí. Bueno, alimentos, prepago, alquiler. Requiere una reacción que nosotros tenemos que estudiar con un poquito más de detenimiento, ¿no? Es decir, recién un compañero de Gasnea, la distribuidora de la Mesopotamia, me decía que el pasaje de colectivo urbano en el Cobre, Concepción de Uruguay, en Gualeguaychú, pasó de 100 pesos a 700, sí. Pero no se percibe una reacción del usuario. No. Y es un aumento importante. Un montón. Bueno, nosotros tenemos que registrar qué es lo que nos está pasando. Porque podemos decir muchas cosas, y todas son justas, pero no aparece la reacción masiva, proporcional a los aumentos que te están... Claro. ¿Y qué pensás vos? ¿Qué pasa que no hay una reacción? Bueno, yo te voy a dar no una opinión de la PJ Gas, sino una opinión muy personal. Yo creo que todavía la gente está muy enojada con el gobierno anterior, que es un residuo de esa percepción, real o irreal o medianamente real, como vos quieras. ¿Qué es lo que sostiene este momento, me parece? Pues no hay ninguna otra explicación racional de por qué te empiezan a aumentar todas las cosas de una manera absolutamente desproporcionada y no hay una reacción popular. Por el otro lado, la verdad creo que si no hay conducción política no va a haber reacción posible. Es decir, nadie se tira a la pileta sin agua. Y eso nosotros ahora
contemporáneamente este tema del aumento de tarifa, estamos yendo a ver a los bloques parlamentarios porque quieren volver a reponer el impuesto a la ganancia, que es un tema quizás más acotado que el aumento de la tarifa, pero que para 1,5 millones de trabajadores es importante y que va a incorporar otro 1,5 millones de golpe. Entonces nos encontramos con que no hay dentro de la oposición una unidad de criterio respecto a qué hacer con esto, como tampoco hay una unidad de criterio respecto al DNU. Es decir, la mayoría de la gente, creo, es una opinión, no sabe que mientras no se trate el DNU existe. Y están haciendo decretos respecto a cosas muy importantes de la vida de cada uno que no tiene legalmente una reacción, porque el DNU, salvo el capítulo laboral que está suspendido por la justicia, tampoco es que murió, sino que está suspendido, todo el resto del DNU funciona. Bueno, esto es lo que tenemos que discutir entre nosotros, me parece, porque no me parece que haya una claridad respecto a que esto está pasando. ¿Qué tal, Rubén? Mario te saluda, buen día. Buen día. ¿Cómo imaginás lo cotidiano, no, lo práctico? Es decir, pueden aumentarlo el 350.000%, pero la gente no va a agarpar. ¿Qué significa? ¿Cuánto significa una familia que imposible de pagar? 4, que te calefaccionás con una estufa, más o menos, ¿por dónde? Ni hablar de la garrafa. Bueno, en este aumento hay un estilo diferente al resto de los aumentos. Acá ha aumentado mucho el cargo fijo. Es decir, el cargo que vos pagás aún por no utilizar ningún metro cúbico. Claro. O sea, esa factura, ese cargo fijo existe en todas las facturas de servicio público. En algunos más grandes, en otros más chicos. En el caso de gas, va a aumentar a partir de este mes muy, muy alto. Entonces, eso se va a notar, porque aún los que gastan entre 500 y 650 metros cúbicos por año en la categoría más baja, el cargo fijo, cuanto menos uses, el cargo fijo más va a influir en tu factura. Y además, el otro tema que no se habla es que el gran aumento de la factura de gas se lo llevan las petroleras, se lo llevan las productoras de gas y petróleo, que son también dueñas o accionistas mayoritarios de muchas distribuidoras y de las transportadoras de gas. O sea, por decir un caso testigo, Tecpetrol, que es la petrolera de Techín, es el accionista mayoritario de transportadora de gas del norte y el accionista mayoritario del Litoral Gas, el norte de la provincia de Buenos Aires y toda la provincia de Santa Fe. O sea, las empresas de Techín agarran los 3 aumentos. Ahora, el más grande es el del precio de gas, que es el 40% de la factura. Por eso digo que tenemos que discutir estas cosas, porque si no parece que no pasa nada. Es decir, Pampa Energía produce gas en Vaca Muerta, es la accionista mayoritaria de Transportadora de Gas del Sur, YPF produce y es accionista mayoritaria de Metrogas. Entonces, todo esto se circunscribe a una cantidad de empresas bastante pequeña que no es que agarran un aumento, agarran los 3 segmentos del aumento. Bueno, digo, me parece que hay que popularizar esto, que es real. Uno puede después estar de acuerdo o en desacuerdo con esto, pero esto es real. Y yo no sé si todo esto se conoce, y cuando llegue una factura de 15.000, 20.000, 30.000 pesos de gas, que puede ser, en el invierno va a ser peor, digamos, pero lo que pasa es que las estaciones se fueron corriendo. ¿Sí? Ahora en mayo hace calor y recién en agosto empieza a ser más frío. Esto se va a notar y va a coincidir con el aumento de luz y el aumento de agua. Pero repito, me parece que es posible una reacción popular en la medida que haya una conducción política. Si no, cada uno protesta por lo que le gusta. ¿Y qué pensás, Rubén? ¿La gente se va a volcar a la leña, a otras formas de calefaccionamiento? Porque pagar no van a pagar. Pero es carísima la línea, ¿no? No, bueno, a cortar los árboles, a quemar los cajones de manzana, porque creo que esas instancias son previas, si se quiera, como viene la mano con la oposición, que coincido con vos que no hay conducción, y cómo viene de lento, aunque tuvimos un 24 de enero, tuvimos un 8 de marzo y un 24 de marzo, que también ¿no? Tiene su impronta, sí. No es la clase política. No, pero además los tarifazos con el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires
estaba reactiva y ahora somos Buenos Aires porque quizás en todos los barrios, por los tarifazos, había gente en la calle todo el tiempo. La gente salió a la calle para mí, más que nada, o mi recuerdo, corríjame si recuerdan otra cosa, por los tarifazos de Macri, porque era imposible. Parece que esto de alguna u otra manera, sí o sí, nos arroja a todos, haya votado o no haya votado, entiendas o no entiendas, a la calle, porque va a ser impagable. Yo tengo amigas que ya están pagando de luz 50 lucas, le sumás el gas, le sumás todo el resto. Es imposible, no es viable. Bueno, un dato de último momento, para decirlo de alguna forma. Recién me comentaba un compañero que compró 500 kilos de leña a 40.000 pesos. Media tonelada. Ahora, te dura 10 días. ¿Tampoco? Eso es en una provincia de la Argentina. Yo te pregunto, ¿en un edificio de departamento, leña? No, no, salvo los peronistas que levantan el parqué. Y no tenemos ya. Perdón, salvo los peronistas viejos que los viejos, el parque. exacto. Ni siquiera tenemos eso. No tenemos nada. Lo clasifican. Claro, cagamos, te intoxicás. Pero bueno, lo que digo es, yo creo que va a haber una reacción, pero también para que haya una reacción tiene que haber una perspectiva. Es decir, yo no quiero pagar 50.000 pesos de luz, ¿qué es lo que pretendo? Porque también, a diferencia del gobierno de Macri, yo creo, y yo diría, para recordar, que los primeros aumentos del gobierno de Macri no hubo ninguna reacción porque la gente mayoritariamente estaba de acuerdo que tenían que aumentar las tarifas. Empezó a haber reacciones después del segundo año del gobierno de Macri, cuando los aumentos ya eran del 3.000%, era una cosa imposible. A pesar de eso, el índice de morosidad en las empresas de gas, por lo menos, fue muy bajo. Ay, mirá, o sea, es que no es un lío, es que es un lío con el tema del gas para el usuario. Hacía planes de pago. Claro. Hacía planes de pago. En vez de pagarlo todo junto, lo pagaban en cuotas, pero no dejó de pagar. El índice de morosidad pasó del 4% al 8%, en el peor momento de Macri. Mirá, qué poquito. Yo por eso recomiendo que reflexionemos bien qué es lo que hace cada uno en su estrategia individual, porque sin conducción política la estrategia va a ser individual. O sea, alguien te va a putear en la vereda, pero después no va a querer quedarse sin gas. Entonces va a buscar algún mecanismo, un 12 cuotas, para decirlo de alguna forma, y así sucesivamente. Por supuesto, todo tiene límite, primero tenés que comer. Y yo recuerdo en la primera época, no me acuerdo si era de Macri, o en la última época de Cristina, en el Gran Buenos Aires se decía que los árboles tenían menos ramas. Porque efectivamente en el segundo o tercer cordón del Gran Buenos Aires por lo menos, o en los grandes conurbanos, eso es posible. Pero en las ciudades no se puede, los edificios, los PH, no hay línea posible. Entonces, yo lo que digo es, primero, tengamos información concreta para poder contrarrestar este aluvión de cosas. Es decir, ¿quién se beneficia con esto? ¿Cuáles son los mecanismos que permiten este aumento? ¿Y qué proponemos nosotros? Porque si no hay una propuesta concreta, solo vamos a decir que no queremos pagar 50.000 pesos. Pero más, para mí, más que eso no vamos a decir. Y si vos decís, che, no es un problema de cuánto pago y cuánto quiero pagar. ¿Cuánto quiero pagar? No quiero pagar nada, quiero pagar 5.000, 10.000. Y eso viene aparejado de una descomposición política para mí, que es que vale todo porque para mucha gente lo anterior no valió nada. Entonces, aunque a mí no me guste, tengo que registrarlo en algún lugar, porque si no, no le encuentro explicación, que somos todos tontos. Pasamos a ser todos tontos de golpe, y no creo que sea así. Creo que hay, como decían ustedes, hay reacciones por temas claves. ¿Qué sé yo? El 24 de marzo dijeron cualquier barbaridad. Sí. De lo que yo recuerdo fue una de las mayores marchas del 24 de marzo que vi y participé. El 8 de marzo fue muy grande. El 24 de enero hubo una reacción, no del paro, pero sí de la movilización muy alta. O sea, no es que todos estamos congelados, pero no tenemos algo común todavía. No hay para dónde escapar, para dónde salir. Y eso creo que hay que construirlo. Creo que se está construyendo de a poco, algunos, pero muy con temas puntuales. Es decir, lo que yo estoy viendo es que
reaccionamos por temas puntuales sin confiar en otro que reacciona por otros temas puntuales. Entonces no es una cosa masiva, son pedacitos. Claro, sí, hago un agregado, el 8M también, la verdad fue masivo en todo el país, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Yo repasaba y veía una noticia que Franco ya confirmó que el piso para el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias será de 1,7 millones de pesos. No sé si vos tenés algún dato más al respecto, pero bueno, es un nuevo problema que se le suma a una gran parte de la población, ¿no? Nosotros somos más de 1 millón de trabajadores, estamos pagando cuota de ganancia. Imagínense que con la ley anterior, que es la que rige, el mínimo, que no es el mínimo, es el piso mínimo, es de 2.340.000 pesos. Ellos lo quieren bajar a 1.700.000 y ya 2.340.000. En el caso de 1 millón de trabajadores, que algún compañero dirá, yo quiero pagar impuesto a la ganancia porque gano mucho menos, cuando empezás a pagar impuesto a la ganancia, a los 3 meses decís, che, pero me están descontando 300 lucas, ¿cómo es esto? Bueno, claro. Más allá de dónde esté posicionado cada uno, nosotros vamos a una pelea muy fuerte para que esto no vuelva. De hecho, el viernes tuvimos una reunión con el Frente de Izquierda y de Trabajadores. Mañana vamos a tener una reunión con el bloque de Hacemos Federal, creo que se llama, el bloque de Pichetto, los socialistas, Coalición Cívica. Estamos intentando diferentes reuniones con los mini bloques radicales, porque me parece que hay un problema que no se termina de entender, que es que efectivamente el salario no es ganancia. Por más que las cifras a algún trabajador le suene como alta, nosotros consideramos que, y hay un proyecto de los diputados Yasky y Palazzo bastante sólido, que implica que en vez de que los trabajadores paguen ganancia, que ese vacío para la recaudación provincial lo cubran el 1% de las empresas de este país. Claro. Bueno, pero hay que explicarlo. Porque lógico. Si no parece, nosotros somos unos salvajes que no queremos pagar el impuesto a la ganancia. Es como ese dicho de, no hablemos de la pobreza, hablemos de la riqueza. Fijémonos por ahí qué pasa, ¿no? Bueno, esto está vinculado con lo que dije hace 5 minutos. Es decir, las empresas de Techino, de Pampa Energía, se llevan todo el aumento de tarifas en los 3 segmentos, pero después te dicen, y además, en el caso de Techín particularmente, tiene su domicilio en Luxemburgo, con lo cual los impuestos en Argentina no los paga, una parte no lo paga, porque está en la posibilidad de pagarlo en cualquiera de los lugares. Luxemburgo tiene impuestos muy, muy bajitos, entonces prefieren pagarlos allá. Pero después te dicen, los trabajadores de Siderca, de Transportadora de Gas del Norte, de Petrol, tienen que pagar impuestos. Entonces, esta es la discusión que yo creo que tenemos que dar. ¿Quién paga qué? Claro, además... Y no... No, y decía, además hay un escenario, un paisaje muy heterogéneo, ¿no? Escuchábamos al gobernador Torres, Ignacio Torres, en relación a lo que significaría determinados montos de impuesto a la ganancia con respecto a los del noroeste, también respecto de poner el ojo ahí para poder compensar los recortes que se le hicieron a los presupuestos provinciales y cómo se concilia desde una oposición política todos esos intereses que son diversos, ¿no? Ya sea en el tema de la energía, no es lo mismo para Río Negro, Neuquén, que para Jujuy o Salta, no es lo mismo para la Ciudad de Buenos Aires, en todos los aspectos, que unifica en este escenario, y creo que coincidirá Rubén, de disgregación nacional, ¿no? Sí, yo creo que lo que puede unificar es que nos demos cuenta, y hay que practicarlo, no es solo darse cuenta, pero hay que practicarlo, que hay una inmensa cantidad de la población que está de un lado. Pero que también hay una parte importante de la población que está del otro lado, aunque no lo sepa. Es decir, yo soy testigo de amigos, compañeros, vecinos muy pobres que están bancando a Milei. Sí. No, vecinos, amigos o compañeros que tienen mucha plata, no, muy pobres, que te dicen, y bueno, esto tenía que pasar, vamos a aguantar, vamos a ver, o sea, eso es parte del pueblo. Yo
No digo que eso no sea. Va a haber que combatir con eso porque eso es perjudicial no solo para ellos, aunque crean que no, sino para todo el resto. Lógico. Ahora, eso no es una cuestión psicológica, es una cuestión práctica. ¿Qué ponemos arriba de la mesa todos los que nos oponemos a este plan de gobierno para que sea algo mejor que este plan de gobierno? Porque el otro día un amigo me decía, mirá, me están matando, pero este tipo tiene un plan contra la inflación, los demás no lo tenían. Bueno, pero a esta altura lo de la inflación es una anécdota. Bueno, por ejemplo, hay que reflexionar respecto a eso también. Porque la inflación en el consciente colectivo, a mí me parece que es lo primero que tiene la gente. O sea, yo lo viví con Menem. Claro. Bajó la inflación, los jubilados cobraron durante 10 años $150 y no votaban. Wow. Claro. Porque no había inflación. Y terminamos con 20 millones de pobres. Entonces, no es tan lineal. No, claro. Lo que digo es, si nosotros pretendemos, nosotros digo una inmensa mayoría, no me refiero a la ideología partidaria, sino somos conscientes de que hay una mayoría que va a sufrir esto, ¿cómo hacemos para preparar algo que al oído del sufriente, para decirlo claramente, tenga sentido? Sí. Por ejemplo, hoy 105 despidos en ADIF, que es la administración de la estructura ferroviaria. Un compañero pasó por la puerta, había gente llorando, mujeres gritando, que no podían entrar, porque ya no podían entrar. Probablemente dentro de esos 105 haya un grado importante que vota bien. Lógico. Bueno, entonces, ese shock que le produce a ese compañero, que se quedó sin nada, porque además ellos te dicen, no estamos echando gente, son los contratos, terminó, no te contrato más. Claro. Lo que no te dicen es que a lo mejor tenés 15 años de contratado. O estabas a un año de jubilarte. Ese es un problema grave de los gobiernos anteriores, de los malos y de los buenos, que se hicieron todos los giles y que tuvieron 10, 15, 20 años a los compañeros contratados. Sí, va a ser un problema de aquí en adelante, porque esos trabajadores y trabajadoras obviamente van a hacer algún juicio hacia el Estado, por esto que está haciendo, que además de mínima es irregular. Es una bola de problemas, porque son trabajadores o personas que se quedan en la calle con deudas encima, además, y que muchos de ellos lo han votado. Respecto al juicio contra el Estado, no sería tan optimista. En principio porque hay una serie de regulaciones que aunque le ganes, quizás, primero, tardes mucho tiempo, y segundo, no lo cobres en especie. Claro, claro. Yo no lo manejo tanto, pero no es tan lineal. Esta idea de que el Estado va a tener un montón de juicios, va a tener una deuda, yo la relativizaría en el sentido de que hay un montón de vericuetos donde primero el trabajador tiene que aguantar 3, 4 años haciendo juicios sin laburo, y después la forma de pago es bastante aleatoria. Entonces, y además, en todo caso, le va a quedar al gobierno que venga. ¿no? Claro, veremos. Bueno, sí. Por eso digo que me parece que nosotros tenemos que tener una línea política y de conducta donde poder ofrecer algo mejor que lo que está pasando. Porque el enojo es muy grande. Sí, claro. Y la degradación no fue respecto al gobierno de Alberto, por ejemplo. Yo creo que la degradación viene hace mucho tiempo, mucho en algún momento hizo eclosión, y hoy la dispersión no la tienen, voy a ser malo, ¿no? No la tienen los salvajes que bancan a Milei. La dispersión lo tenemos los que nos oponemos. Sí. El que banca a Milei lo banca sin punto y coma, aunque lo sufra. Sí. Es ridículo, pero es así. Sí. Lo que no sabemos bien para dónde ir somos nosotros. Uno te dice, ¿por qué no hay paro? Otros te dicen, pero con el paro de 24 horas no hacemos nada. Y otros te dicen, no, pero tenemos que hacer una movilización. Bueno, nosotros somos los que tenemos que plantearnos un modo de operación sobre la realidad que nos permite convocar a ese inmenso. Yo no tengo ninguna duda que la inmensa mayoría sufre, pero lo sufre de diferente manera. Y algunos quieren autoflagelarse. Sí. Tenemos que revisar todo eso porque no parece, por lo menos hasta ahora,
que la reacción sea proporcional al sufrimiento que nos están infligiendo. Totalmente de acuerdo. Rubén, se nos terminó el tiempo. Te agradecemos muchísimo, como siempre, por el rato y por la información. Y hasta la próxima, que será pronto, si así lo querés. Gracias, disculpen si fue demasiado largo y les agradecemos mucho esta posibilidad. Estuviste bárbaro. Gracias, Rubén.